Sí. Muy buenas, buenas tardes. Antes de empezar, la semana pasada os conté 3 cagadas que podía hacer la administración y os dije, estoy preparando también 3 cagadas que puedes hacer tú o las 3 mayores cagadas que puedes hacer tú. A ver, todo esto, a mí dar una clase, una sesión que nos dediquemos solo a técnicas de estudio, motivación, cosas así, no lo veo demasiado productivo. En cambio, ir lanzando cositas de vez en cuando, sobre todo cuando me preguntáis o si de repente se me ocurre, creo que sí que es bueno porque nos pone en situación, ¿vale? Entonces me he hecho un listado de 3 cagadas que puedes hacer tú y que tienes que estar pendiente. Son 3 cagadas reales, de exámenes reales, con nombres y apellidos que no voy a decir, pero de gente que han sido alumnos míos, vamos, o que son alumnos míos. Eh, Vale, la primera, una persona que va bastante preparada, que va todo perfecto, que lo lleva, bueno, bastante, lo lleva bien, ha hecho simulacros, los simulacros le han salido bien, sabe que tiene que tener su reloj, su botella de agua, tal, todo bien. Pero que ese día pone mal el despertador o no le suena el despertador. Tío, ¿os imagináis que no suena el despertador el día clave, el día que te tienes que levantar para... y ya empiezas el día trompicado? Pero hostia, este día, en fin, yo me despierto y con los peques todavía más. Vamos, lo de despertarte tarde ya no sé lo que existe. Hay que ponerse varios despertadores, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que si no te suena, depende de cómo seas, pero si eres de los que te cuesta tal, no te suena el despertador y ya te levantas media hora tarde, uff, ya se empezó el día mal. Sí, pues esto le pasó a este chaval, a este chico. Yo es posible que ni duerma ese día, no necesitaría despertador. Ese es un peligro. A lo mejor no duermes al principio de la noche, te quedas dormido, luego vuelves a dormir y nos ha pasado eso a veces, que al final te duermes a las 6 de la mañana y entonces te quedas dormido, ¿vale? De hecho, es un peligro real que trataremos de minimizar si llevas una buena preparación. Cuando tienes que apretar es ahora, no las últimas semanas, no los últimos días. Ahí lo que tienes que hacer es cuidarte y disfrutar del camino, ¿vale? Hacer ejercicio, no sé, hacer cosas que sepas que te sientan bien y que te ayudan a dormir, a descansar y a estar tranquilo y a estar positivo el día del examen. Bueno, total, pues eso, si sabes que te puede pasar, ponte uno, ponte dos, dile a tu pareja, a alguien que te despierte, en fin. Porque ya este chaval ya empezó el día mal. Ya está, ya empieza, no te da tiempo a desayunar bien y entonces se fue sin el reloj al examen. ¿Qué pasa si te vas al examen sin el reloj? ¿Os imagináis llegar a vuestro examen sin el reloj? Pues hay gente que va sin reloj. Hay gente que va sin reloj, Sí, hay gente que va sin cinturón de... yo no, pero gente que me dice que, bueno, ya lo van preguntando, lo van diciendo, queda media hora. Yo no, yo sí que llevo reloj. Ya lo van preguntando. En las aulas lo normal es que no haya reloj, ¿vale? Puede ser que en algunas, sí es verdad que proyectan un reloj, pero en algunas oposiciones, pero no contéis con eso. Y lo normal es que te avisen una vez cuando faltan 10 minutos, chimpún. Y que no puedas estar preguntándole tú de vez en cuando al, a la persona que hay ahí cuidando, vigilando, oye, ¿cuánto queda? Oye, ¿cuánto queda? ¿Vale? Yo creo que es uno de los aspectos básicos que puedes controlar en el examen. En el examen tienes que controlar, esto lo hemos hablado más veces, tienes que controlar tu metro cuadrado. Tu metro cuadrado tiene que ser un metro cuadrado de muchísima confianza. Y para que tu metro cuadrado sea un metro cuadrado de muchísima confianza, tú tienes que mirar el reloj que llevas mirando 27, no sé, 12 meses o 14 meses o 16 meses. El mismo reloj, no vale otro reloj ni uno parecido. Tiene que ser ese que está ya gastadillo, que sabes cómo va, o que lo tienes en la muñeca o que lo tienes en la mesa. Hay oposiciones donde no te dejan ponerlo en la mesa y tienes que tenerlo sí o sí en la muñeca. Pues bueno, también conozco una vez que no les dejaron en la muñeca y lo tienen que tener en la mesa. Son así de absurdos. Tienes que controlar, tienes que dominar eso. ¿Sí? Tú tienes que bajar la cabeza y ver tu reloj, ver tu boli, el mismo boli que llevas usando un montón de tiempo y estar tranquilo con eso. Bueno, pues este chaval se despertó tarde, ya trompicado. Se le olvida el reloj, llega ahí al examen. Yo creo que es un fallo brutal no tener reloj. Porque si solamente te van a avisar a 10 minutos antes, ¿de qué te sirve? Para meterte prisa, pero tú tienes que saber dónde quieres estar en cada momento del examen. Cada 10-15 minutos tú tienes que saber si estás donde pretendías estar o no. Y para eso tienes que haberlo ensayado 27.000 veces también. A los 10-15 minutos tú tienes que saber, he hecho ya 30 preguntas, voy de puta madre, he hecho 10.
voy de culo, tengo que acelerar. Hostia, voy muy rápido, me puedo relajar, respiro, sonrío. Tienes que saber por dónde vas, tienes que dominar esa situación. Y para eso no solo tienes que tener un reloj, tienes que tener un reloj que lo hayas usado muchísimas veces y que hayas ido controlando los tiempos en un examen. Si no te sirve de nada que te avisen a 10 minutos, a 10 minutos me da igual ya lo que pase, ya aprieto el culo y tiro para adelante, pero lo único que puedo hacer es repasar alguna, en fin. Tienes que tener una estrategia montada y ensayada con un reloj y con un tiempo. Yo creo que el fallo que cometió este chaval, porque claro, pensó, bueno, no pasa nada, era de AGE, de C1. ¿Qué tienes que saber dónde estás en cada momento? Tienes que saber si tienes que pasar ya al supuesto o no, si llegas a los supuestos con tiempo suficiente. En AGE el examen, el de C1 se divide en dos partes. Primero 70 preguntas de test y luego tienes que elegir entre dos supuestos. Tienes que saber dónde estás. Tienes que saber si vas bien o vas mal. En fin, para mí el fallo que cometió, el peor fallo que cometió fue no pedir ahí un reloj, no salir de la situación. No vale, bueno, ya veré la hora. Coño, vas a saber la hora en el examen. Además, el tiempo se dilata, se comprime, estás nervioso, es una situación de tensión. No pasa el tiempo como pasa en la vida normal. ¿Vale? Para mí el fallo fundamental fue en ese momento en el que llegas al examen o llegas a la universidad y te das cuenta que no tienes el reloj, no habérselo pedido a alguien. ¿Cuánta gente hay por ahí, familiares, tal? Trata de solventarlo. Dile a alguien, oye, mira, te dejo mi número de teléfono, luego nos vemos a la salida, por favor, me dejas el reloj. No sé, sal de ahí. Porque si sales de ahí, si eres capaz de retomar el control, ya estás otra vez positivo. Pero si te dejas llevar, estás cayendo en una inercia negativa que al final te hace lo que le pasó a este chaval. Entró, al principio parecía que estaba más o menos bien, se le fue un poco la olla, y de repente cuando avisaron para que quedaban 10, no había hecho ni la mitad del examen y quedaban 10 minutos. Y entonces se volvió loco y obviamente no lo pudo remontar. Con lo cual, es un fallo que no te suene el despertador y no haberlo controlado. Es un fallo no haber cogido tu reloj, pero el fallo fundamental es no tener recursos para salir de ahí, para retomar el control del examen y del día y decir, venga, no, esto es mi día, me da igual lo que pase alrededor, que yo un reloj lo encuentro debajo de las piedras. ¿Qué os parece? Pues sí. ¿Os parece, primero lo del reloj, ¿os parece importante tener un reloj o no? Sí que es importante. Es fundamental. ¿Os controláis ya el tiempo de vez en cuando? ¿El hacer algún test? ¿Tenéis un reloj ya que lo estáis cargando ya de energía positiva desde ya? ¿Sabéis el reloj que vais a utilizar el día del examen? Sí, un analógico. ¿Está prohibido uno normal? Bueno, los digitales hay algunos sitios que sí, otros que no. Si es analógico, desde luego mejor. Vale, pero no digo que sea uno analógico, digo ya sabes cuál, lo tienes, lo controlas, lo juegas con él, Vale. Controlado ya. Ok, es fundamental, ¿vale? En controlaros el tiempo. Ahora falta mucho, pero no hace falta recortar tiempo, solamente tienes que saber cuánto tardas en hacer las cosas. No tienes que tardar menos de lo que tardas ahora. No es momento seguramente de ganar velocidad, pero sí de tener un control de cuánto tardo en hacer este test. ¿Os pasa que cuando haces un test de 30 preguntas o de 25 pasas por varias fases? ¿O estás a tope de concentrada las 25 o 30 preguntas? No. No. Ni de coña, nadie somos capaces de estar concentrados todo el rato. Pues tienes que controlar cuándo te empiezas a despistar, cuándo empiezas a cansarte, cuándo tu cerebro empieza a divagar. Cuanto más lo controles ahora, y sabes que eso pasa a los 10 minutos, pues sabes que cada 10 minutos o cada 15 minutos tienes que levantar la cabeza, sonreír, súper importante sonreír, beber un poco de agua, mirar a los demás, pensar, ¡fua, qué agobiados están estos cabrones que no va a probar ninguno! ¿Vale? No sé, lo que sea que te motive a seguir adelante, a sacarte una sonrisita y otra vez. Un descanso son 10 segundos, 15, 20, no sé. A lo mejor en algún momento necesitas 30 segundos de descanso, no es más. Y volver a la pregunta con energía y con la actitud que merece una pregunta que te puede dar una plaza. ¿Vale? Es fundamental tener un reloj, no puedes dejarlo. Y si la situación ese día, por lo que sea, empieza a ser negativa, tienes que tomar el control y pasarla a positiva. No me sale la expresión bien. Pero tienes que cambiar la inercia y eso tienes que hacerlo tú. No te lo va a hacer nadie. Entonces, si no tienes reloj, búscate un reloj. Si llegas tarde, yo qué sé, coge un taxi. Si estás nervioso, en fin.
lo que sea, pero tienes que hacer algo para retomar el control. Dice Pilar, yo me quedé en Valencia a dormir para no pillar atajos ni historias. En cambio, cuando llegué a Burjasot me perdí por los pasillos con fin de una planta, no encontré la ola y empecé sudando y unos nervios que no se los deseo a nadie. Voy a hablar, este es la tercera peor cosa. Ahora voy a No, contar la primera. es- Vale, lo primero, el control de la situación. Y el control de la situación, tal y como lo has hecho un montón de veces, y si hay algo que va mal, pues dale la vuelta como sea. Tenía una amiga que decía, si el mundo no es color de rosa, pues lo pintas. Coges un bote de pintura y lo pintas. Pues aquí, si has llegado y te das cuenta que no tienes el reloj, pues buscas un reloj. Y si no lo encuentras, pues mala suerte, pero por lo menos lo has intentado. No puedes quedarte con no intentarlo. Segunda cosa, este hombre ahora vuelve a estudiar, claro, podría estar dentro, ¿eh? Además, viendo tal, lo que me contó después, tiene nota, o podría haber tenido nota para ser ya funcionario, pues se va a esperar por lo menos un año más. Segunda cosa, muy, muy, muy jodida que te puede pasar. Lo he preguntado seguramente ya alguna vez. ¿Alguno de vosotros pasáis las preguntas al final? Para mí esta es la segunda peor cosa que te puede pasar en un examen. Si eres de los que pasan las preguntas al final, en algún examen, alguna vez, te vas a quedar sin tiempo. ¿Es mala suerte que justo esa vez sea la del examen definitivo que te pueda dar la plaza? Es mala suerte, pero puede ocurrir. Estás dando opciones de que ocurran, por mínimas que sean. Y conozco al menos 2 personas que les ha pasado. 2 personas. No son mucha gente, no, pero hostia, imagínate que te toca. Creo que no merece la pena arriesgar cosas que puedes modificar. Creo que lo que te dije es, si llevas muchos años haciéndolo, no sé, prueba de la otra manera. Y si no te acostumbras, pues bueno, mentalízate mucho, ponte alarmas, ponte alarmas mentales, ten el tiempo suficiente, en fin, pero lo primero trata de acostumbrarte. Además, por otra cosa, porque cuando al final vas pasando las respuestas, es muy fácil decir, uy, esta no era la A, yo creo que era la B, y empezar a marear. Si tú estás en una pregunta, estás concentrado, estás a saco y crees que es la A, ya está, esa pregunta ya está hecha. La apuntas, la A, y fuera. Y ya te has olvidado de esa pregunta. Esa pregunta ya nunca más va a existir en tu examen. Tienes por delante 49 o 59 más. Pero esa ya está, ya pasó. Venga, a por otra. Y vas pasando etapas, vas cruzando vallas. Si no, siempre tienes que volver, siempre tienes que volver, siempre tienes que volver. Y además corres el riesgo de que de repente, no sabes cómo, se te ha ido la hora, faltan 2 minutos y no has pasado las respuestas. Y no te da tiempo. Y te quedas sin examen. ¿Sí? O que dicen tiempo y no te da tiempo. Dice Paco, yo lo hacía antes y me equivoqué al pasar la pregunta a la plantilla. Solamente fue una pregunta, pero me dio mucha rabia. Esa es otra que puede pasar. Yo entre los nervios y unas cosas y otras cambié preguntas que me costó el aprobado. Vale, eso es más fácil decirlo que hacerlo. La tentación de si te has equivocado y modificarla. Vale, esto no es cuestión de saberlo, es cuestión de hacerlo y de practicarlo. ¿Vale? Creo que os he puesto mi propio ejemplo. Yo esto lo sé, pero en los últimos exámenes tipo test que he hecho siempre me equivocan estas chorradas. Yo que lo sé y que lo digo y que lo cuento. ¿Por qué? Porque ya no lo practico. Esto lo tienes que practicar en cada test. Cada vez que hagas un test, estás practicando para el examen. Y si el test lo haces de una manera sin prestarle atención, pasándolas al final, sin que te importe, pues el examen lo vas a hacer parecido. Lo que entrenas es lo que al final vas a hacer el día del examen. Si tú entrenas cada vez que haces un test, te pones tu reloj para controlar el tiempo, cuando te notas cansado, levantas la cabeza, cuando notas que una pregunta te aburre, levantas la cabeza, respiras y la vuelves a coger con ganas, si acostumbras a tu cerebro a hacer ese ejercicio, el día del examen te saldrá natural. Si tú cuando llega una pregunta difícil, paso, esa ya la haré. Pues el día del examen va a ser muy, muy, muy difícil que de repente se te ilumine la Virgen y te dé las respuestas. ¿Sí? Al final, hacer test sirve también para entrenar la forma en la que luego vas a hacer el examen. Con lo cual, si no queréis imprimirlos todos cada vez para hacerlo, vale. Pero por lo menos tener la hoja de respuestas y una hoja en sucio para escribir. En la hoja en sucio escribes lo que sea que tengas que hacerte, un esquema, un diagrama, lo que sea, un mapa mental, y en la hoja de respuestas no escribes nada. Cada vez que sabes una respuesta, es decir, cada vez que crees que es la A, la contestas, la A, fuera, y te olvidas. ¿Por qué? Porque así además vas a minimizar también las veces que te equivocas en cuando te dejas una en blanco y la siguiente respuesta la pones en la anterior. ¿Me explico? Eso te va a pasar también.
pero te va a pasar en casa. Si te pasa varias veces en casa, ya te digo que el día del examen estás muy sobre alerta. Si el día del examen es la primera vez que tú tienes una hoja de respuestas para contestar, pues te puedes equivocar con más frecuencia que si no es, ¿vale? Que si lo has practicado 18.000 millones de veces. O sea que, por un lado, no lo dejes para el final y, por otro lado, haz los test como si fueran el examen real o trata de hacerlos en las condiciones más parecidas. Motívate, concéntrate, lucha cada pregunta, no contestes por contestar, deja en blanco las que te tengas que dejar en blanco, contesta y arriesga en las que tengas que arriesgar y ya está. Y luego, cuando lo hayas terminado, sacas la nota que sea y entonces te vas a las que tenías dudas, a las que no has contestado y ya haces lo que quieras, pero el test lo tienes que hacer en condiciones de entrenamiento. Vale, segunda cosa que te puede pasar, o segunda de las peores cosas que creo que puedes hacer en el examen. Te estoy hablando de gente que tenía posibilidades también de estar dentro, de ser funcionarios, y no lo son porque, bueno, pues porque no pasaron las preguntas, porque no les dio tiempo. A uno creo que se quedó en la 10 y pico, 20, y otro fue un desastre directamente. En fin, yo creo que no merece la pena. Tercera cosa que te puede pasar el día del examen, que va con el aula. No encontrar el aula. Tengo una amiga, esta no es alumna, es una amiga, que se presentaba la última convocatoria, la anterior, vamos, a maestra de educación infantil. También es verdad que la administración ahí estaba dudando en si ponerlo como fallo de la administración o fallo de la persona, pero en realidad es fallo de la persona. Ella tenía que ir, imagínate, al aula 49J, ¿vale? En Valencia. No me acuerdo, no sé la numeración. De educación infantil. Y entonces, primer fallo, no miró ella dónde. Ella estudiaba con un grupo de gente, tal, no sé qué, y alguien miró dónde estaba y le dijo, es ahí. ¿Le confiarías eso a alguien? ¿Que alguien mire dónde está el aula y tú ya llegarás? Después de un año, ella trabajaba y por las tardes estudiaba con crío. Hostia, lo tienes que hacer tú, no se lo dejes a nadie. O sea, cuando salgan ya por fin las aulas, tienes que tener clarísimo cuál es tu apellido, que tu nombre, que coincide todo, dónde está. Y es más, visualizas ese sitio. Lo visualizas quiere decir que buscas fotos, porque por internet se puede conseguir. Y entonces ya sabes dónde está, no más o menos, sino exactamente. Y sabes cómo es. Y conoces los pasillos. Y si puedes sacarte una foto del aula y te la pones de fondo de pantalla, aunque sean 3 días, pues mejor. Y cada vez que enciendas el ordenador vas a ver ese aula. Y eso te mete en el examen y te concentra y te focaliza en el examen. ¿Sí? Pero bueno, como mínimo, miras tú dónde te ha tocado. Ella lo dejó. Entonces llegó, se sentó, llega al aula, la encontró fácil, perfecto, se sienta, de puta madre. En magisterio, por lo visto sacan bolas, sacan temas, ¿no? Y entonces, dependiendo del tema que saque, creo que son 2, y entonces ahí fue cuando ya se dio cuenta, cuando sacaron los temas, dijo, hostia, ¿qué mierda pasa? Ya empezó el examen, ¿eh? Cuando sacaron los temas, dijo, esto no es mío. Había gente que no le sonaba, tal, veía cosas raras, pero... Y entonces le contaron que había 2 aulas que se llamaban 49J en Valencia. Ese mismo día se hacía infantil y se hacía primaria, o secundaria, o lo que sea, no lo sé. A lo mejor ella iba a primaria, no me acuerdo, ¿vale? El caso es que había 2 aulas que la administración, en ese deje cachondo que tiene, pues las había llamado igual. Y ella se había metido en el examen que no tocaba, en la especialidad que no le tocaba. Te vuelves loco, imagínate. Es verdad, Y el DNI me quedaba esa también. parte. Y tienes que Le hicieron, llenarlo. y claro, el tribunal también dudaba entre meterla en parte de fallo de la administración, porque ella entró, no estaba en las listas, como llegaba medio tarde, le dijeron que se sentara, que no pasaba nada, la estuvieron buscando y le dijeron, bueno, no te preocupes, si tú estás segura, tal, con el DNI, no sé qué, no sé cuántos, luego vamos al aula de incidencias, de momento quédate aquí, te hacemos como un parto o algo así, y luego en el aula de incidencias lo contamos. Es decir, que se metió porque los vigilantes también la dejaron, aunque no estaba en la lista de esa clase. Pero y no le dijeron, no se les ocurrió tampoco a ellos, que podía estar en otro aula. En fin, total, que se había metido en otro aula, se dio cuenta, o ya se percató de verdad, se dio cuenta cuando... Fallo de los colaboradores, de los vigilantes, ¿te refieres? Que para entrar por la puerta te piden el DNI. Ya, pero Y te insistió pasan. tanto que le dijeron, bueno, pasa y ya veremos cómo lo arreglamos, hacemos un parte, luego vemos en el aula de incidencias, de momento te dejamos entrar.
¿vale? Fallo de los vigilantes también, pero ¿y qué? Ella sigue estudiando para presentarse otra vez. Es que no... Fallo de ellos no aparece, pues para eso está el aula de incidencias. Ya también, luego ahora se lo he contado y ahora os lo he contado a vosotros. Hay un aula de incidencias. Si pasa cualquier cosa extraña en el examen, siempre en todas las sedes hay un aula de incidencias donde puedes ir. De hecho, si llegas 3 minutos tarde o 5 minutos tarde, vete directamente al aula de incidencias si no te dejan entrar. Porque en el aula de incidencias lo más seguro es que te dejen hacer el examen. A lo mejor luego no te cuenta, pero de momento te dejan hacerlo. Y eso es lo que tendría que haber hecho ella, ir a la aula de incidencias, pero no sabía que existía y lo que le dio es un ataque de pánico brutal, de ansiedad, imagínate. No puedo respirar, claro, porque miró dónde estaba el otro aula, ya era tarde, ya había empezado, en fin, la locura. Ella no estaba en esa lista, pero ella perjuraba y perjuraba que sí que estaba, que se lo habían mirado, que estaba en esa lista, que era ese aula seguro, que tal, tanto que la dejaron entrar, insistió tanto que la dejaron entrar. Y nadie, ni ella, ni los vigilantes, se dieron cuenta de que había 2 aulas que se llamaban igual, pero de diferente especialidad. Porque a lo mejor los vigilantes no tienen que saberlo, pero me da igual. ¿Es verdad que los vigilantes cometieron un fallo? Bueno, ¿y qué? El fallo principal es tuyo, no es de otra persona, es tuyo. No puedes decirle a nadie que te mire el aula o que te mire dónde es. Entonces, a lo que iba, no es solamente que mirarlo tú, es cerciorarte. Y si puedes hacerte el recorrido desde donde vas a aparcar hasta el aula por Google Maps, si lo tenemos todo ahí, si los 3 días anteriores no vas a estar para estudiar. ¿A qué no? Habéis pasado ya algún examen, ¿verdad? Los 3 días de antes aprovechas mogollón las horas de estudio. Tú el día de antes o 2 días antes metes en internet, aula 49J, no sé qué, facultad de no sé cuántos. Y te sale exactamente dónde está ese aula. En Sanidad, en AGE, en Generalitat, en prácticamente todas las que conozco, tú puedes saber el aula, no lo sabes con meses de antelación, sabes el sitio y la fecha y demás, pero en las aulas las publican normalmente en esa semana. Hay veces que un poquito antes, otras veces un poquito después. Normalmente eso, pueden ser 3 días o pueden ser 8, ¿vale? Dependiendo de la convocatoria y tal. Pero sí que puedes ver el aula. Y puedes ver incluso por dentro del aula, porque ahora todas las universidades hacen foto de todas las aulas, con lo cual puedes ver el aula por dentro, puedes saber cuál es el recorrido. Y a lo que estaba diciendo, los días de antes no vas a poder estudiar demasiado. Con lo cual, lo que sí puedes hacer es entretenerte viendo eso. Si has ido al edificio, duermes allí, de puta madre. O sea, si duermes en la ciudad, mucho mejor. Si el día de antes vas, lo que pasa es que el día de antes muchas veces no te dejan entrar. Normalmente abajo, cuando entras, hay alguien de seguridad y siempre por abajo hay gente que ayuda. Incluso los de los sindicatos. Los sindicatos, sí. Claro, están por ahí los sindicatos que le puedes preguntar y las puertas las abren con 1 hora de antelación. Incluso con media hora o con 3/4 de hora tienes tiempo para mirar el aula, salirte y hacer las cosas tranquilas. Lo que tienes es que ir, que entrar, que cerciorarte de que estás en ese listado y luego ya haces lo que quieras. No lo dejas para los últimos 2 minutos, desde luego. En fin, Generalitat, vale. Con lo cual, 3 cosas, 3 cagadas que sí que puedes hacer, pero que se pueden prevenir, ¿vale? Que se pueden prever. Lo primero, haber entrenado de una determinada manera, hacer los exámenes de una determinada manera, hacer los test de una determinada manera, desde ya, controlar el tiempo, saber lo que te vas a llevar, saber cómo eres, cuándo tienes bajones, cuándo no, ir analizando cada vez que hagas test, ir aprendiendo sobre, no ya si te lo sabes o no solamente, sino además sobre tu forma de contestar, si cuándo te desesperas, qué cosas te aburren, qué cosas te motivan más, en fin, todo ese aprendizaje te viene de puta madre. Y el día del examen, si hay algo que falla, tratar de remontarlo de alguna manera. Y desde luego, sí o sí, necesitas un reloj y un boli. El boli te lo vas a encontrar fácil y el reloj, si se te ha olvidado, si lo has perdido, si no te funciona, pues pídelo. En fin, trata de rehacerte y de tomar el control de la situación. Lo de las preguntas, lo de las respuestas, pasar las respuestas, acostúmbrate a hacerlo desde ya, porque también te vas a equivocar en que una es la A y lo tienes claro, pero pones la B, porque eso nos pasa a todos. Te vas a equivocar en que es la 2 y has puesto la 3, porque nos pasa a todos y eso te lleva ya unas cuantas hasta que te das cuenta, ¿vale? Y sobre todo, no, pero esto te puede fallar 2, 3 preguntas. Si las pasas al final es que te puedes quedar sin examen. Así que desde ya utiliza hoja de respuestas cada vez que hagas un test. Y el aula, controla el sitio. Desde luego ir a dormir allí es mucho mejor opción.
En enfermería también pasó que aquí en Alicante, que hubo mogollón de cola y hubo gente que dejó los coches en la autovía y salió corriendo, en fin. Tener previstas las situaciones que pueden ocurrir, llegar con mucho tiempo, haber visualizado el aula, tenerlo de fondo de pantalla, haberte hecho el itinerario, todas esas cosas ayudan a estar motivado y concentrado de cara al examen, ¿vale?